Bueno, buenas noches. Mi nombre es Jimmy Alfonso Barrera Vargas. Me acompaña en esta oportunidad Nelly Fiquitiva, Ivonne Flores, Jonan César Calderón. Y vamos a hablar acerca de las biomoléculas. Para la materia de bioquímica vegetal de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Inicio con el tema que me correspondió, que es el capítulo 9, que habla acerca de carbohidratos, azúcares, sacáridos y glucanos. Entonces, las definiciones de los monosacáridos y la descripción y sus principales características vienen siendo que un monosacárido es un tipo simple de carbohidrato, compuesto de una sola unidad de azúcar. Los monosacáridos adicional son moléculas que no pueden hidrolizarse con carbohidratos más simples. Em, la clasificación está en cuatro partes. Una se llama triosas, que están compuestos de tres carbonos. La siguiente se llama tetrosas, compuesta de cuatro carbonos. Pentosas, compuesta de cinco carbonos. Y por último, hexosas, que están compuestos de seis carbonos. Em, los grupos funcionales pueden contener un grupo aldehído o cetona, que vienen siendo cetonas. La isometría presentan isómetros ópticos debido a la presencia de carbonos asimétricos, formando configuraciones D y L. La solubilidad quiere decir que son solubles en agua por sus múltiples grupos hidroxilo, permitiendo la formación de enlaces de hidrógeno. Hay una parte que habla acerca de la selección de importancia vegetal, destacando los monosacáridos con presencia natural y función fisiológica. Entonces, los tipos de monosacáridos es D-arabinosa, L-arabinosa, D-manosa, D-fructuosa y D-cedoheptulosa. D-arabinosa se encuentra básicamente en los bacilos de la tuberculosis y en algunas plantas. Su función fisiológica es que es un componente de glucósidos vegetales y paredes celulares. L-arabinosa se encuentra generalmente en las plantas distribuidas y la función que cumplen es componente de las paredes celulares y glucoproteínas vegetales que están presentes en paredes celulares bacterianas. La D-manosa, su presencia natural se encuentra en glucoproteínas animales y polisacáridos de las plantas. Y la función que cumplen es que forman parte de la estructura de polisacáridos. La D fructuosa se encuentra en plantas con abundancia de azúcar y la función es intermedia en la glucosis, como éster fosfato, componentes de la sacarosa. Y por último, el D cedoheptulosa, que se encuentra en muchas plantas y la función es que genera una intermediación en el ciclo de Calvin durante la fotosíntesis y en la ruta de las pentosas de fosfato. Las estructuras, perdón, las características destacadas es que la amilosa tiene una estructura lineal y que se forma por cadenas extensas, no ramificadas, de unidades de glucosa conectadas por enlaces A1,4. Tiene una proporción en el almidón que constituye aproximadamente el 20 a 30% de almidón y una solubilidad que no es tan soluble en agua debido a su estructura lineal y tendencias a formar hélices compactas. La amilopectina, la estructura ramificada, está compuesta por cadenas de glucosa con ramificaciones cada 24 o 30 unidades.
y en las cadenas lineales se unen por enlaces A1, 4 y A1, 6 en los puntos ramificados. La proporción del almidón está presente aproximadamente en el 70 a 80% del almidón y tienen una solubilidad que es un poco más soluble debido a la estructura ramificada, lo que le facilita la interacción con el agua. Finalmente, pues el almidón y la glucosa son carbohidratos que pertenecen al grupo de los polisacáridos, ya que se forman por cadenas extensas de moléculas de glucosa, aunque comparten similitudes en su composición, difieren en su función. El almidón puede ser digerido y utilizado por el cuerpo humano como fuente de energía, mientras que la celulosa no puede ser descompuesta por nuestro sistema nervioso. Básicamente ese era el tema de mi elección y con lo que correspondía según las preguntas que estaban en la guía. Compañeros, no sé si alguno tiene alguna pregunta acerca del tema. Claro que sí, Jimmy. ¿Me podrías decir, por favor, cuáles son las estructuras de la planta con almacenamiento en el almidón? Claro que sí. Bueno, se acumulan en diversas estructuras vegetales, pero las principales son tubérculos. Las estructuras son subterráneas, engrosadas y que almacenan nutrientes. Por ejemplo, está la papa y las batatas. Otra forma es las raíces engrosadas para el almacenamiento que generan raíces modificadas, como es la zanahoria y la remolacha. También tenemos las semillas, en donde muchas semillas almacenan almidón en sus tejidos y de esta forma nutren el embrión durante la germinación. Lo podemos encontrar en el arroz, el trigo, el maíz y las legumbres como el frijol o las lentejas. Adicional también está en los frutos, en donde algunos acumulan almidón que se convierte en azúcares simples durante la maduración, como el plátano. Y por último, también está en la parenquima del tallo, de tallos y raíces, donde los tejidos parenquimáticos en tallos y raíces que actúan como reservas de almidón. Básicamente esta es la respuesta, compañera. ¿Quién continúa, Listo, por Jimmy, favor? muchas gracias. Sigo yo, Siguiente porfa, con tema. mi tema que son los ácidos nucleicos. Ok, espérame, comparto. Ahí. ¿Quién me dijo, perdón? Nelly, los ácidos nucleicos. Nelly. Ok, ya. Ya comparto la pantalla, un momento. Mm, ¿Está viendo o no? No, no se ve. Ya, va. Ok, espérenme. ¿Es esta, cierto? Sí, esa es. Sí, señor. Listo. Puedes acercar eso así. Perfecto. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Nelly Fiquitiva y mi tema escogido fueron los ácidos nucleicos. Digamos, yo creo que algunos nos preguntamos del cómo las células saben qué hacer y qué y cómo deberían comportarse dentro de cada ser vivo. Ellas tienen un lenguaje secreto escrito en las moléculas, las cuales llamamos los ácidos nucleicos. Estas biomoléculas, ADN y ARN, son claves para la herencia y la evolución y el mecanismo funcional de cada ser vivo. Descubren cómo son sus estructuras microscópicas y a partir de ese descubrimiento y ese contenido, el ADN es el que almacena toda la información genética de cada uno de nosotros. Tiene una estructura de doble hélice y está compuesto por nucleótidos. También tiene una estructura llamada el ARN,
que es una molécula clave para la síntesis de la proteína y la transmisión de información genética. Tiene una cadena simple y se utiliza el uracilo, que es una tiamina, a diferencia del el ADN. Porfa, subes un poquito la pantalla, Jimmy. Gracias. Ya, ya. Bueno, según en varias investigaciones que han hecho las diferentes universidades y pues, instituciones científicas, se han llevado a cabo varios proyectos de aplicaciones de biología molecular en cuanto al sistema de la salud en diferentes poblaciones. Eh, Han investigado más que todo con la enfermedad de la malaria, que son algunos de los problemas donde se aplican estas tecnologías en diferentes institutos en diferentes institutos de universidades venezolanas, donde con mucho esfuerzo y dedicación han trabajado para evitar y que quede y se siga regando la enfermedad con una nueva era de ciencias biológicas y de biomedicinales. La investigación de este tipo de moléculas se ha convertido en una necesidad dentro de la medicina biogenética, ya que pues nos ha permitido el desarrollo de diferentes alternativas ante algunas enfermedades anteriormente que no tenían, digamos, cura, lo cual se establece que es de importancia médica y química, los ácidos nucleicos. En conclusión, podemos decir que los ácidos nucleicos son esenciales dentro y para todo ser humano y ser vivo, que nos aporta nuestra información como creadores vivientes y como composiciones que llevan a una historia. Es una parte de la ciencia que es importante y que cada uno de nosotros deberíamos de conocer gracias a la ciencia y a las tecnologías que tenemos avanzadas de hoy en adelante. No sé si alguno tenga una pregunta, compañeros. Ok, Nelly, ¿podrías aclararme mejor qué quiere decir los ácidos nucleicos? Claro que sí, Jimmy. Pues también para aportar los ácidos nucleicos son biomoléculas que contienen información genética necesaria para el desarrollo y crecimiento y funcionamiento de los seres vivos. A su vez, están divididos en el ADN y en el ARN. El ADN pues está formado por dos cadenas de nucleótidos eh, que se unen por dos puentes de hidrógeno. Y el ARN está formado por una sola cadena de nucleótidos. El ADN, pues digamos, sus letras significa, eh, me perdí, es ácido, ADN es ácido desoxirribonucleico. Es un ácido nucleico que contiene la información genética necesaria para la síntesis de la proteína y la transmisión de características de una generación. El ARN es un ácido ribonucleico que es el que se encarga de traducir la información genética en el ADN. Las funciones de los ácidos nucleicos están pues, divididas. Hay una que es el almacenamiento e información genética. Esta es la que se encarga de que los ácidos generen información para el desarrollo de todo ser vivo. Está la síntesis de la proteína, que está en el ARN, que es la encargada de traducir la información genética al ADN de las proteínas. Está también la transmisión de las características del ser vivo, que es el ADN, que es el que se encarga de transmitir las características de una generación a otra. También como para complementarte un poquito, Jimmy, la importancia de los ácidos nucleicos. Es importante para el desarrollo y el crecimiento. Los ácidos nucleicos son fundamentales para el desarrollo y crecimiento de todo ser vivo. También tienen un funcionamiento celular. Los ácidos nucleicos son necesarios para el funcionamiento celular y para la síntesis de la proteína de todo ser vivo. También generan una herencia genética, que son los ácidos nucleicos, valga la redundancia, que son los responsables de la transmisión de las características de una generación a otra entre todo ser vivo. Ok, listo, ¿Listo? Nelly, muchas Siguiente gracias. compañero. Mm, 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 mm. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Ancisar Calderón Ospina.
y también hago parte del grupo de agronomía. En este caso voy a hablar un poco sobre el tema de los aminoácidos y pues el papel en la nutrición vegetal. ¿Listo? Como introducción sobre el tema, es evidenciar la importancia pues, de los aminoácidos en todo el proceso de las plantas y pues la dinámica que resulta de los procesos biológicos. Como objetivo principal es destacar y también evidenciar la importancia que genera pues este tipo en las plantas. ¿Listo? Para iniciar, pues los aminoácidos son una parte pues muy fundamental, al igual que las proteínas, los lípidos, todo lo que ustedes hasta el momento se ha evidenciado. Son también una parte fundamental de las proteínas, ya que son las que apoyan o unen cadenas para formarlas, donde estas se encuentran diferentes tipos. En este caso son 20 tipos de aminoácidos. Los voy a nombrar, son alanina, prolina, glicina, valina, leucina, isoleucina, metiolina, fenilanina, triptofosfano, arginina, asparagina, asparartato, cisteína, glutamato, que esa es muy conocida, cistidina, lisina, también en el tema agrícola se ejecuta, se aplican bastante en cultivos frutales con este tipo de moléculas como ingrediente activo. También está la serina, la treonina, tiroxina y glutamina, sí. ¿Listo? Entre los aminoácidos se encuentran estos 20. ¿No? Y pues una proteína tiene 2 o más cadenas de aminoácidos, llamadas polipéptidos, y los polipéptidos son los que tienen 2 o más cadenas de aminoácidos. Algunos aminoácidos pueden ser sintetizados por el mismo cuerpo, pero también se tiene presente que hay otros que no son esenciales y se deben consumir por medio, pues, en este caso, pues, de los alimentos, ¿verdad? Otro punto son los procesos de absorción, ya en este caso ya principalmente enfocado un poco sobre las plantas, el tema de absorción de los aminoácidos por las plantas. Se dice que pues los aminoácidos presentes en el suelo se desplazan hacia el sistema radicular de las plantas. Esto también cabe resaltar que para que esto suceda, se tiene hoy por hoy en día con mayor claridad de que para que todo esto suceda y que en las plantas se tenga un cultivo, unas plantas sanas, pues siempre se debe tener y en proporción mayor el cuidado de los suelos. Si hay suelo saludable, pues hay plantas saludables. Y en este caso, pues es todo lo que genera y todo el mundo que existe en la rizósfera, que son los microorganismos. ¿Listo? En este caso, pues los aminoácidos se desplazan hacia el sistema radicular de las plantas a través del agua del suelo. Las raíces los absorben a través de los mecanismos de transporte activo, difusión y lo que es endocitosis. Y se distribuyen en las plantas aéreas, en las plantas, en la parte aérea, gracias pues al xilema, ¿listo? Xilema y el problema que es los ductos de las plantas, en este caso el xilema, ¿vale? También pues para tener presente el tema de los aminoácidos, al ser tan importantes en el ciclo de las plantas, uno de los impactos positivos de los aminoácidos en la agricultura, y hoy en día se habla de sostenible, ya que pues lo que se busca es ir un poco trasladando, más no dejando
el lado sintético, que pues de una u otra manera se tiene conocimiento de las afectaciones malas que puede generar a corto, mediano y largo plazo sobre pues enfermedades en el ser humano y pues también al medio ambiente. Se tiene hoy en día como agricultura sostenible o agricultura tropical o este tipo de mecanismos y de manejos que se está llamando hoy por hoy. Como primero pueden ser utilizados como fertilizante orgánico, ayudan a todo el tema mejoramiento de los suelos, la capa orgánica mejora bastante, ayudan a mejorar la estructura y la fertilidad del suelo, también ayudan a conservar la vida microbiana, lo que les hablaba un momento, presente en los suelos, que esto es parte fundamental. Si no hay una microbiota saludable en los suelos, en los cultivos que nosotros inspeccionemos o que nosotros trabajemos, pues claramente vamos a tener un cultivo, puede que vivo, pero no frutícola, ¿sí? No puede generar ningún rendimiento. Y muchas veces se puede evidenciar por este tipo de cosas, ¿sí? En lo personal, aquí hice algo de énfasis, se realizan aplicaciones de aminoácidos, perdón, para minimizar el estrés hídrico en los tiempos de sequía. ¿Listo? También algunas de las cadenas formadoras como la glutamina. La glutamina, en esta, pues esos son uno de los que más se utilizan en el tema agrícola, la glutamina. Perdón. Esta se utiliza para mejorar la eficiencia del agua y reducir el uso de pesticidas. La aspargina se utiliza para mejorar la eficiencia del agua y esta es la aspargina, perdón, mejorar la eficiencia del agua y reducir el uso de pesticidas. La glutamina se utiliza para mejorar la salud de los suelos y reducir el estrés abiótico en las plantas. Y por último, la lisina se utiliza para mejorar la resistencia de las plantas, en este caso, pues con el fin de ser resistentes a temas de plagas y enfermedades que de una u otra manera lo pueden ver afectado. ¿Listo? Muchísimas gracias. Perdón. ¿Alguna pregunta que se tenga respecto al tema de los aminoácidos y la importancia en las plantas? Sí, Ancísar, buenas noches compañeros. Yo quisiera saber cuál es la principal importancia de los aminoácidos en las plantas. Bueno, como resumen principal respecto al tema de los aminoácidos y la importancia de ellos en las plantas, es que pues, los aminoácidos intervienen en un proceso importante para las plantas, como es la regulación de su crecimiento y el desarrollo, ¿sí? Facilitando la correcta absorción de los nutrientes. En este caso, pues lo que se hablaba, al facilitar la absorción de los nutrientes es porque hay un suelo saludable, unos microorganismos que están en un ambiente óptimo, ¿sí? En este caso, pues ya se puede deducir de que si se trabaja y los aminoácidos están presentes en el suelo, en las plantas, se vuelven más resistibles a plagas y enfermedades y por ende pues ya no es necesario de pronto hacer aplicaciones de insecticidas, de herbicidas, todo ese tipo de cosas que de una u otra manera pueden alterar pues el tema microbial que hay presente hablándolo en los cultivos. Además, lo que comentaba un poco ahorita, las acciones, realiza también acciones antioxidantes y ayuda para, al hacer acciones antioxidantes, ayuda a mitigar los efectos de algo común que se conoce como estrés hídrico, ¿sí? Esto del estrés hídrico es generado, pues nosotros estamos en climas tropicales, pero hay tiempos de tanto sequía como tiempos lluviosos y el estrés hídrico no se puede presentar el estrés en las plantas por deficiencia de agua en la zona
o también cuando hay presencia de heladas en la zona, entonces las plantas por decirlo así, se reducen, se resguardan y pues ellas generan un estrés, lo cual puede depender de diferentes afectaciones. No sé, digamos, si está en etapa de desarrollo, hablando frutal, pues pueden haber abortos, caída de flor, las hojas, amarillamiento, o sea, el tema vegetal se puede ver afectado. Y pues precisamente es por eso. Los aminoácidos nos pueden ayudar en por decirlo así, etapa de crisis. Los aminoácidos nos pueden dar una mano. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando las plantas están en este estado, en un estrés hídrico, podemos llamarlo así, ellas dejan de producir este tipo de aminoácidos, dejan de producirlo. Entonces ahí es cuando el agrónomo técnico o productor, de una u otra manera, debemos apoyarlo con algunas aplicaciones, pues para ayudarla a la planta, para mitigar y poder sobresalir de estas dificultades en estos tiempos de carencia. ¿Listo? Y también se puede evidenciar, se puede informar, aclarar de que los aminoácidos se pueden aplicar de manera edáfica al suelo, como se había evidenciado, como se había nombrado, y también de manera foliar. ¿Listo? Les agradezco mucho y le doy paso a la siguiente intervención de la compañera. Mil gracias. Muy buenas noches, compañeros. El tema que me correspondió, bueno, mi nombre es Ivonne Flores y estudio agronomía. El tema que me correspondió fueron las proteínas. Las proteínas son muy importantes para la planta desde su germinación y hasta su fase de reproducción. Tiene en las etapas de crecimiento y en las plantas cultivadas. Las proteínas son muy importantes porque pues hacen parte de la formación de los tejidos de la planta, de sus funciones vitales, de su crecimiento. Entonces son muy importantes para la planta. Las proteínas están involucradas en muchas funciones químicas a través de las enzimas, el transporte de membranas y la estructura celular generando energía y transportando electrones. Las plantas, como sabemos que producen su propio alimento, entonces también producen sus proteínas, no como los animales que las obtienen de los alimentos. Entonces, por eso hacen una síntesis de proteínas donde está involucrado el ARN y la planta tiene un crecimiento y un desarrollo continuo. Esto significa que debe abastecerse de los 20 aminoácidos, como los hablaba mi compañero anteriormente, los 20 aminoácidos requeridos porque hacen parte de las proteínas. Las proteínas están formadas por aminoácidos. Entonces, tienen que hacer la síntesis de proteínas para que pueda ocurrir el crecimiento y el desarrollo de la planta. La proteína se forma cuando el aminoácido se une los aminoácidos entre sí por enlaces químicos. Los aminoácidos cuando se unen para formar proteínas lo hacen en 3 niveles o en 3 estructuras, que son la estructura primaria, la secundaria y la terciaria. La primaria es del orden específico de los aminoácidos que se une para formar un péptido, que es el ADN del gen que codifica la síntesis del péptido en la proteína. La estructura secundaria es una secuencia de aminoácidos que se pliega o se enrolla y en las diferentes interacciones químicas. Y finalmente está la estructura terciaria, que es como una forma tridimensional de una proteína. Esta configuración determina finalmente la función de la proteína.
Listo, compañera. Considero que debemos pasar a la siguiente explicación, ya que el tiempo se nos está acabando. No sé si queda algo importante por adicionar en tu presentación. Bueno, si quieres, pues entonces, pues ahí está la presentación de mi póster, ahí donde están pues las diferentes funciones o los procesos generales que hacen las proteínas dentro de, pues cuáles son las funciones principales. Ahí tenemos la fotosíntesis, la respiración celular, la formación de la pared celular y los transportes de nutrientes. Entonces, si tienen alguna pregunta respecto a lo que dije, pues por favor. Bueno, Ivonne, aquí como la abuelo de pájaro, ¿qué ocurre si de pronto lo que su merced nos informó, acá nos dé la pregunta, ¿qué ocurre si una proteína no se pliega correctamente? Bueno, si una proteína no se pliega correctamente, entonces no es funcional y por lo tanto no es capaz de cumplir las funciones biológicas de la planta. Si pierde su forma, entonces no puede, con el caso de la fotosíntesis. Si la proteína no se pliega correctamente, entonces afecta a los cloroplastos y en ese caso afectaría el proceso de la fotosíntesis. Entonces la planta pues prácticamente no estaría cumpliendo sus funciones, entonces pues puede morir y no va a cumplir con su ciclo vital. Eso es lo que hace cuando las proteínas no se pegan correctamente. No cumple la planta sus funciones vitales. Muchas gracias. Bueno, ustedes. Bueno, el siguiente tema, como pues eran 5 temas, el siguiente tema y por último eran los lípidos. ¿Qué función cumplen los lípidos? Pues los lípidos tienen unas reservas energéticas para el cuerpo, aparte absorben vitaminas como lo son la A, la D, la E y la K, ayudan a dar protección y actúan como una barrera ante cualquier virus que quiera entrar al cuerpo humano y ayudan a mantener la función de las células. ¿Cuáles son los tipos de lípidos? Son los triglicéridos, los fosfolípidos, los esteroides y las series. ¿Cuál es la estructura de los lípidos? Pues los lípidos están compuestos por átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno. Algunas fuentes alimentarias de los lípidos son las grasas de los animales, aceites vegetales, algunos frutos secos y pescados. De estos, dentro de estos, perdón, alimentos están algunos que son ricos y que contienen lípidos, los cuales son los frutos secos, son semillas, aceites vegetales, huevos, leches y demás productos. Listo, compañeros, yo creo que ya finalizamos para hacer el cierre. Nelly, Listo, bueno. Muchas gracias a todos. Bueno, Y muchas pues, gracias. bueno, hasta luego. muchísimas gracias, que estén muy bien. Feliz noche. Gracias, Hasta muchachos, luego, que estén bien. gracias. Feliz noche. Hasta luego.